El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene literalmente los días contados en la presidencia de Ucrania. La visita del primer ministro húngaro a Rusia, después de visitar precisamente a Ucrania, tratar de llegar a un acuerdo, tratar de decirle a Zelensky, a ver, vamos a hablar, dime qué quieres, voy a ver qué te puedo conseguir. Como Zelensky no quiere nada más que el que Rusia se rinda, pues prácticamente Orbán le dijo, bye, adiós. Voy a hablar con el adulto en esta guerra porque parece que te sigues comportando como un niño pequeño que no quiere hablar y solo hace berrinche pidiendo más y más armas. Pero esta visita también sacó a relucir no solo a Zelensky, sino a Estados Unidos y a un aliado muy importante que tiene el propio Víctor Orbán en la Unión Europea, en la OTAN. El primer ministro eslovaco Robert Fico salió este viernes a dar una conferencia y dijo que se habría unido a su homólogo húngaro Víctor Orbán en este controvertido viaje, porque lo fue, a Moscú, si su salud lo hubiera permitido después de que recibió estos disparos en mayo. Víctor Orbán enfureció, lo platicábamos ayer en nuestro en vivo, enfureció a los aliados occidentales de la Unión Europea, a la OTAN, cuando hizo este viaje, sobre todo porque insistió en la necesidad del diálogo, en la necesidad de llegar a un acuerdo entre ambos países, que es algo que no quiere la Unión Europea y tampoco la OTAN. Pero Robert Fico, después de todo este tiempo que ha estado en reposo para recuperarse después del atentado, dijo en un discurso que expresaba su admiración por el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, por viajar a Kiev, por viajar a Moscú, sin dudarlo, por tratar de resolver la situación que existe entre ambos países. Y aquí fue donde dijo, si mi estado de salud me lo hubiera permitido, me habría encantado acompañarlo. Esta fue la primera aparición pública desde el intento de asesinato del pasado 15 de mayo contra Robert Fico. ¿Por qué? Porque él es, al igual que Víctor Orbán, de los líderes que están tratando de negar el apoyo militar a Ucrania. Ambos se han negado a proporcionar más ayuda militar, sobre todo porque precisamente también, al igual que en el Reino Unido, al igual que en Francia, en Eslovaquia hubo elecciones el año pasado y Robert Fico llegó a la presidencia, porque su discurso era ese: no vamos a ayudar a Ucrania, esta guerra se tiene que resolver con diálogo. Y los ciudadanos dijeron, sí, no queremos una guerra. No queremos una guerra con Rusia. Nos está llevando el anterior líder de Eslovaquia, nos está llevando la OTAN, la Unión Europea, a un conflicto directo con Rusia y nosotros no queremos. Y los ciudadanos salieron a votar por un líder que les estaba garantizando que no iban a entregar más ayuda militar a Ucrania y que sobre todo podrían llegar a ser aliados de Rusia a pesar de formar parte de la Unión Europea, a pesar de formar parte de la OTAN. En el caso de este funcionario, no solo fue su primera aparición pública, sino que también pronunció su discurso de pie, aunque sí se notaba que había perdido peso, su voz sonaba un poco más débil que antes del ataque, pero hasta el momento se ha recalcado que su salud está muy bien, está evolucionando afortunadamente. Robert Fico también dijo que nunca hay suficientes conversaciones e iniciativas de paz y que por supuesto celebraba lo que estaba haciendo el primer ministro Víctor Orbán al acercarse al presidente ruso Vladimir Putin, que también lo intentó con Ucrania, pero Zelensky dijo: yo quiero armas, yo quiero municiones, yo quiero recursos, eso es lo único que me interesa, que me des tu dinero, que me des tus armas. Y Hungría dijo: pues no te vamos a ayudar con eso, adiós. Y se fue a hablar con el adulto, que sería en este caso Vladimir Putin, y Putin le dijo: sí, esta es mi propuesta de paz,
revísala, dime qué es lo que tú propones, qué es lo que escuchaste del otro lado, en este caso Ucrania, y ya hablaríamos de un posible acuerdo. Porque incluso llegó un momento en el que Zelensky dijo, necesitamos un tercero que pueda participar o que pueda tener esta función de el mediador, hablar por ambos, y que, porque recordemos que Ucrania no puede hablar directamente con Rusia, con Vladimir Putin, sobre acuerdos de paz debido a la ley que tiene precisamente el presidente Zelensky. Y hablando de Ucrania, también se dio a conocer un comunicado por parte de este país. Obviamente están muy molestos por lo que hizo Víctor Orbán. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania hizo un comentario a través de un comunicado en el que dice que esta visita no fue acordada ni coordinada con Kiev y tampoco representa a Ucrania. La Cancillería señaló que el principio de no llegar a acuerdos sobre Ucrania sin Ucrania sigue siendo inviolable y exhortó a todos los países a adherirse estrictamente a este fundamento, y caemos en el mismo juego sucio que hizo precisamente el Charles Michel, diciendo que Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima y no puede haber acuerdos o no se puede hablar de Ucrania sin Ucrania, pero sí se puede hablar de Rusia o tratar de hacer un acuerdo sobre Rusia sin Rusia. Esa es la diferencia, eso es lo que realmente hasta molesta de escuchar estas ridiculeces. Pero bueno, ese es el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, donde dice precisamente que el viaje que realizó el primer ministro no va conforme a lo que Ucrania, o en este caso el presidente Zelensky, habló con su homólogo húngaro Víctor Orbán cuando se reunió Víctor en Kiev. Hizo también esta visita sorpresa a Kiev y a todos nos sorprendió, sobre todo porque uno pensaría, bueno, su primera visita será a Rusia, y no. Primero cumplió, llegó a Ucrania, no consiguió nada, pero bueno, el tema es esto: no llegar a acuerdos sobre Ucrania sin Ucrania cuando ellos están tratando de buscar un acuerdo de paz sobre Rusia sin Rusia. Es hipócrita, completamente hipócrita, pero bueno, ellos exigen que respeten este principio de no hablar de Ucrania sin ellos. Y claro, su intención es hacer o seguir impulsando la fórmula de paz de Zelensky sin Rusia, como lo demostró la primera cumbre de paz global en Suiza, en la que también participó Hungría. Más de 100 estados y organizaciones comparten una visión de paz basada en el respeto y la integridad territorial de Ucrania y todo lo demás. Realmente no sirve de nada, porque podemos responder con algo que ellos entiendan. Independientemente de tu cumbre de la paz en Suiza, de lo que hablaste con la Carta de las Naciones Unidas, de nada sirve esta cumbre, de nada sirve la fórmula de paz de Zelensky, o que varios países o la mayoría de los países de la Unión Europea y Estados Unidos aprueben la carta del formato de la cumbre de la paz, porque al final del día no van a llegar a ningún acuerdo sobre Rusia sin Rusia. Es obvio, son completamente ridículos, pero bueno, se les da el beneficio de la duda, porque Zelensky es un payaso y no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que hace. Quien también habló ya fue precisamente Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre, en una rueda de prensa, dijo que el gobierno de este país estaba muy preocupado por la visita de Víctor Orbán, que decidiera hacer este viaje a Moscú, lo que obviamente no va a contribuir a la paz y es contraproducente para la Unión Europea, para Ucrania, obviamente. La visita
pone en riesgo, dice Jean-Pierre, la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Esto no está en riesgo, esto es obvio que ya no se va a lograr, sobre todo porque no quieren hablar con Rusia, quieren seguir perdiendo territorios en el formato de la guerra, porque acaba de Rusia precisamente hoy de retomar 2 localidades más, 2 zonas más muy importantes para Ucrania. Ya están bajo el control de Rusia a partir de este sábado. Ya no pueden hacer nada. Independientemente de sus intenciones, ya no pueden hacer absolutamente nada, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver los pros y contras de esta visita y si se logra algo más adelante. Un verdadero acuerdo y esta alianza que está demostrando Hungría con Rusia, no tenemos que perderla de vista. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.